Muy buenas, voy a realizar una quick demo del software Geomagic Design X para enseñaros algunas de las herramientas de este software diseñado para los procesos de ingeniería inversa. En la pantalla podéis ver un molde de aluminio para la extrusión de caucho. Este conjunto está formado por 4 piezas, tiene una parte inferior, una parte superior y luego un par de lengüetas que se introducen en estos talados que hay aquí. Podemos ver que dispone de un perfil un tanto complejo de realizar una ingeniería inversa de manera analógica. Crear esta curva o este conjunto de curvas mediante elementos de medición analógicos nos llevaría bastante tiempo y sobre todo la precisión del conjunto final pues no sería muy precisa. Pero mediante el software de Geomagic Design X obtendremos una réplica muy fiel. Podéis observar que esto es un escaneo y presenta algunos errores. Incluso las zonas donde no ha podido incidir la luz del escáner no se ha podido digitalizar. De todas maneras, utilizo este archivo, este ejemplo, con diversos agujeros para poder explicar que no hace falta disponer de un escaneo completo para realizar un proceso de ingeniería inversa, ya que disponemos de suficiente información como para que el software identifique estas secciones y que cree, por ejemplo, un taladro o, por ejemplo, un plano. Por ejemplo, aquí, en esta superficie, seleccionando estos triángulos, podremos crear un plano de referencia. Esto es un escaneo 3D que está formado por triángulos derivados de una nube de puntos. Por eso tiene este aspecto, una malla triangulada. Lo primero que voy a hacer es crear un plano de referencia en esta superficie. Para ello simplemente selecciono el comando de plano y selecciono los triángulos que quiero que conformen ese plano mediante la herramienta de pincel. Como veis, es muy fácil e intuitivo. Puedo seleccionar la previsualización o vista preliminar de la operación y ahí va a aparecer el plano de referencia. A continuación, lo que voy a hacer es una sección de esta malla, de este STL. Esto es una de las herramientas que no disponen un software de CAD tradicional. Me acerco a la pantalla de esbozo y selecciono el comando boceto de malla. Seleccionando este plano, podremos hacer una sección en cualquier parte del STL, de la malla. Esta es la gran diferencia del software Geomagic Design X frente a un software CAD tradicional, que puedes interactuar en todo momento con la malla. Ya que el escaneo no dispone de la suficiente información que necesito, lo que voy a hacer, en vez de un corte, voy a hacer una proyección desde un punto exterior a la pieza. Como podéis ver, proyecta el perfil y si le doy a OK, me va a crear este croquis o este boceto. Escondo el escaneo, escondo la malla y podemos ver lo que ha creado. Ya que un escaneo está formado por millones de triángulos y tiene este aspecto, pues la sección que hemos realizado también dispone de este aspecto. Al final esto es una referencia. Esto que acabamos de crear no sirve absolutamente para nada. Lo que tenemos que hacer es un proceso de diseño tomando como referencia este elemento rosa que disponemos aquí. Como podéis ver, se han activado todas las herramientas correspondientes a edición de un boceto o de un croquis. Como podría ser el comando línea, yo podría seleccionar esta línea rosa de aquí y automáticamente me crearé una línea que yo podré editar, seleccionar, incluso podré restringir mediante restricciones horizontales, verticales, fijas, etcétera, etcétera. Para realizar esta demo yo lo que voy a hacer, voy a eliminar esta línea y voy a utilizar un comando que se llama boceto automático. Lo que me va a hacer es seleccionar toda esta sección rosa que hemos realizado y me va a crear automáticamente elementos capaces de ser editados. Esto ya corresponde a un croquis, a un boceto que posteriormente podrá ser extruido y ya podríamos crear el sólido final. Pero antes de crear esa extrusión me gustaría enseñaros cómo ha creado este boceto automático. Como podéis ver, es un algoritmo que
intenta reproducir lo que puede. Por eso hay algunos elementos o algunas zonas, como podría ser este redondeo, que no termina de ejecutarlo bien. Nosotros lo que podríamos hacer es, tras una primera revisión, pues lo que deberíamos hacer es ir completando o mejorando el boceto existente. Aquí, por ejemplo, tenemos un error bastante pronunciado. Pero bueno, en primer lugar lo voy a dejar así para enseñaros a posteriori una herramienta muy interesante. Antes de extruirlo, lo que a mí me interesa es, si esto va a ser un ensamblaje de 4 piezas, es poder asegurarme de que donde se van a introducir las lengüetas tienen unas dimensiones correctas. Es por eso que yo en todo momento puedo acotar cualquiera de estos elementos. Y por ejemplo, si queremos tener, podemos asegurarnos de que este elemento tendrá la tolerancia o el juego adecuado en el momento de su fabricación. Podría acotar cada uno de estos elementos que aparecen en la pantalla. Y bueno, si queremos hacer una extrusión, como es evidente, este conjunto deberá estar cerrado. Debemos saber si existe algún punto de este croquis abierto. Es por eso que la herramienta Accuracy Analyzer existe una opción que es finales de sonidos y aparecerá en blanco o iluminado si existe algún punto de sonido, que no es el caso. Una vez hemos completado el croquis, lo que hago es salir de él y ya podría realizar una extrusión. Me acerco al grupo de comandos de Modele, selecciono una extrusión sólida, también podría ser superficie, pero va a ser sólida, selecciono el boceto base y a continuación, pues bueno, puedo extruir hasta la referencia que yo considere. Aquí lo voy a hacer a ojo. Y podemos observar que ya hemos creado este perfil de extrusión, que es bastante parecido al escaneo, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿y cómo sabes que lo que acabas de crear es fiel a la realidad? Se asemeja mucho, pero ¿cuánta desviación tiene? ¿Está diseñado con la tolerancia necesaria? Vamos a acudir otra vez a la ventana de Accuracy Analyzer. Existe aquí un análisis, un comando que es desviación por cuerpo. Como podéis observar, mediante un mapa de colores nos enseña de manera visual dónde podemos encontrar los defectos. Actualmente, la tolerancia que se muestra en la pantalla mediante el diagrama de colores es de 0,1 milímetros, de 100 micras. Podemos observar que todo lo que esté verde estará dentro de esa tolerancia y lo que esté, pues bueno, rojo o amarillo no lo estará. ¿Qué podemos observar? Aquí aparece algo rojo muy llamativo y podemos ver, vamos a ver qué es a lo que corresponde, y podemos ver que este sólido no se corresponde a la realidad y que todavía faltan pues bueno, proceso de edición para completar el sólido, pero el software nos lo reconoce también. Aquí podemos ver una desviación constante y corresponde a que en el croquis esta zona no la hemos diseñado correctamente. Para poder modificar esto, lo que tendríamos que hacer es hacer doble clic en el esbozo 1 y lo que habría que hacer es modificar la línea para que se adapte más a la realidad. Una vez modificado, podemos observar que ya hemos corregido el error. En este caso, pues bueno, se ha derivado el error en otra zona que deberíamos editar, ¿no? Porque no corresponde para nada lo que acabamos de crear con el STL. Pero una cosa muy interesante es que también nos aparece este tipo de análisis, ¿no? Que podemos ver que aquí ocurre algo.
podemos observar que aquí corresponde un taladro que no hemos creado aún. Es por eso que esta herramienta es muy interesante para no olvidarnos ninguno de esos taladros tan importantes a la hora de crear un ensamblaje. En la parte de abajo pues podemos ver 5 taladros y otro agujero en forma rectangular que gracias a esta herramienta no se nos olvidarán de fabricar. Y esto es una breve descripción de cómo sería la rutina de diseño mediante el software Geomagic Design X. Al final es utilizar las herramientas de CAD tradicionales para obtener resultados como nunca, sobre todo en la reducción de tiempos de proceso.